Hola, bienvenidos otra vez a mi canal, soy el profe Javier y en esta ocasión me gustaría hablarles sobre la investigación educativa. ¿Qué es eso y por qué a veces nos cuesta tanto entrar en estos temas de investigación y cuando nos dicen ciencia nos provoca tanto recelo, repelerlo tanto, sobre todo a muchos maestros o cuando estamos en formación? La investigación educativa es todo aquello que nos acerca al conocimiento y a la comprensión, ya sea de fenómenos o de realidades, en el ámbito educativo. Esto nos ayuda a entender mejor lo que está pasando y por lo tanto tomar decisiones. Me gustaría profundizar más en algunas cuestiones porque, por ejemplo, en investigación educativa podemos encontrar tres paradigmas. ¿Y qué es eso? Pues sería la manera en la que entendemos la realidad y cómo nos apropiamos de ella. Y depende de eso, va a cambiar muchísimo para lo que nos va a ser útil esta investigación. Porque de repente nos encontramos con teorías, con conocimiento que decimos, pues esto realmente no se puede aplicar a mi aula o realmente al tratarlo de bajar no empata, que ahí es otra cuestión. Se los explico así a grandes rasgos. Hay grandes teorías, teorías intermedias y teorías sustantivas. La teoría sustantiva sería la que pudiéramos aplicar directamente en el aula. La intermedia nos da explicaciones generales de algún problema y la gran teoría, es una teoría que tendría que ver con lo epistemológico, la manera en la que se conciben estas relaciones del conocimiento. Entonces esas a veces las leemos y no las podemos aterrizar directamente en el aula, pero si pudiéramos buscar alguna teoría sustantiva que vaya empatada con esta gran teoría. Esto después lo profundizaré y se los explicaré mejor. Los paradigmas tienen que ver con la manera en la que entendemos nuestra realidad. Es decir, por ejemplo, existen, y todos los hemos escuchado, el paradigma positivista, que tendría que ver con el método cuantitativo, el paradigma interpretativo, que tendría que ver con el método cualitativo, y un tercer paradigma crítico. En uno, como todos lo entendemos, es que se basa en los números y en la cuantificación. El otro se basa en la interpretación de la subjetividad del sujeto, lo que él piensa. Y el último tiene que ver con un posicionamiento desde el sujeto para una liberación o un cambio, una transformación. El primer paradigma, que es el positivista, el cuantitativo, este tiene que ver con la manera en la que percibimos la realidad. Es una realidad dada, una realidad que ya existe y que a través de esta cuantificación, uso de instrumentos, podemos conocerla y darle un sentido. Es decir, la realidad ya existe y nosotros nada más recogemos los datos para comprender esa realidad. En este tipo de paradigmas, cuando hacemos una tesis, una investigación, primero tenemos que buscar toda la teoría que nos ayude a hacer este marco conceptual en donde nos dice cómo es la realidad, porque ya hay otras investigaciones, y este marco conceptual lo vamos a aplicar en una realidad. ¿Para qué nos sirve la investigación del positivismo? Nos sirve para conocer grandes grupos y saber aproximarnos, esa es la palabra, aproximarnos a esta realidad. En educación sabemos que no todo es tal cual lo pintan las teorías y depende mucho del contexto de los alumnos, cómo se comportan. Entonces, una teoría positivista o un paradigma positivista nos ayudaría a acercarnos a esta realidad y nos daría como pistas, es decir, nos va a decir en grupos numerosos cómo se comportarían bajo ciertas circunstancias, bajo cuestiones muy precisas, cómo se va a comportar un sujeto. Por supuesto, a veces o casi siempre la realidad se sale de eso y no alcanza a haber explicaciones para eso. En el paradigma interpretativo o cualitativo, la realidad no está afuera. La realidad es una construcción social. Por lo tanto, nosotros vamos construyendo la realidad y la subjetividad tiene mucho que ver. Por eso en este paradigma se va de los grandes grupos a grupos más reducidos para conocer la visión de estos grupos y
conocer cómo ellos construyen o conciben esta realidad. Comienza con investigaciones etnográficas, es decir, que el investigador iba donde estaba el grupo y empezaba a convivir con ellos para conocer, bueno, en ocasiones convivía, en otras no, depende del enfoque, para conocer sus costumbres, la manera en la que ellos ven la realidad. Entonces, en este enfoque nos estamos basando en lo que opinan las personas, cómo ven ellos, para saber qué se está conociendo. La realidad no está fuera, está dentro de la subjetividad y dentro de los sujetos. En este tipo de paradigmas o en este tipo de investigaciones son más cercanas a ciertos grupos y en grupos más pequeños. O sea que nos explican mejor los fenómenos que se dan en esos grupos. Pero hay ciertas limitantes. Mientras en las otras se podía aplicar en todos, las positivistas se pueden aplicar en todos los grupos y tienen mayor alcance, por así decirlo, porque alcanzan a explicar un fenómeno más grande. En estas se explican fenómenos más pequeños en grupos reducidos que solo son aplicables a estos grupos, pero los explican con mayor detalle y con mayor profundidad, puesto que pueden explicar todas las variantes que se van dando. Desde un paradigma crítico, esta misma investigación se vale de varios métodos y se vale de varias visiones para poner al sujeto que está siendo víctima o que está siendo oprimido para la toma de conciencia y salirse de esta situación. Mientras que en los otros dos paradigmas la investigación solo sirve para crear conocimiento y para que este conocimiento posteriormente pudiera hacer algo, o se pudiera hacer algo con este conocimiento, en este tercer paradigma, que es el paradigma crítico, tendría que ver con que este conocimiento que se está generando y que se genera a partir de los propios sujetos de investigación pueda crear un cambio o una transformación. En este paradigma nos centramos, además del contexto, de la situación histórica política que se está viviendo. Por lo tanto, este paradigma entiende la realidad desde la historia, pero desde el momento en el que se está dando. Y con esto le da un giro a poderla transformar por los mismos sujetos de investigación. Las cuestiones de investigación a veces son algo complejas, lo estoy tratando de simplificar lo más que se pueda. Me gustaría agregar que en investigación educativa o un maestro que investiga desarrolla muchas habilidades que nos sirven para el día a día. Si bien no te vas a dedicar a la investigación, te va a ayudar para desarrollar habilidades como la visión de fenómenos que se están dando en el aula, el tener una conciencia de que puede haber múltiples realidades en tu salón, el tener estas herramientas, pudiera decirse instrumentales, en donde puedes recoger datos, puedes hacer una entrevista que te sirva para los fines que estás buscando, y entonces todo esto te da una serie de herramientas. Para conocer un poquito más de las habilidades que se desarrollan en un investigador, pudiéramos revisar algunos textos de la doctora Guadalupe Moreno Vallardo, aquí de Guadalajara. Espero haya sido de utilidad toda esta información. Quizás es un poquito compleja, es un poquito más complejo de lo que generalmente hablo, pero espero te haya ayudado a comprender algunos paradigmas o los paradigmas que se utilizan en la investigación educativa, así a grandes rasgos, y que estos te ayuden a entender por qué es importante o para qué nos sirve. Posteriormente abordaré cada uno de ellos y algunas otras cuestiones más instrumentales, como cómo elaborar una pregunta de investigación, cómo se desarrolla el contexto, cómo elaborar un marco teórico, cómo hacer una revisión documental para poder construir tu objeto de investigación, entre otras cuestiones. Creo que este aspecto de investigación va a ser el más complejo de llevar. Soy egresado de una maestría en investigación, pero aún, como en todas las ciencias y como en todos los aspectos, nos falta profundizar. Y entre más profundizamos, entre más leemos, mejor comprendemos la ciencia y mejor comprendemos estos aspectos. Por lo tanto, no te desanimes. La formación de todo profesional es a lo largo de la vida, no solo en los años que se encuentra en su escolaridad.
Por lo tanto, ánimo y seguimos todos en este camino de la formación. Gracias. Si te gustó el contenido de mi video, por favor suscríbete y deja algunos comentarios para saber qué puedo mejorar. Gracias.